El Real Madrid es, para muchos, el mejor club de fútbol del mundo. 15 Champions League, 36 ligas, 20 Copas del Rey, 9 Mundiales de Clubes, y elegido como el mejor club del siglo XX. Pero, ¿qué está pasando realmente con el Real Madrid en las últimas temporadas? Desde la salida de Toni Kroos y el paso atrás de Luka Modric, muchos dicen que el equipo ha perdido control en el centro del campo. Otros señalan a la llegada de Kylian Mbappé y hablan de un equipo demasiado dependiente de él. Incluso de problemas de encaje con jugadores como Vinicius Junior o Jude Bellingham. También hay quien cree que es un problema de actitud, de ambición, de hambre competitiva. Pero la realidad es mucho más compleja, porque el problema del Real Madrid no es solo uno. Vamos a analizarlo. El primer problema del Real Madrid no está en el campo, está en la estructura del club. En el Real Madrid, las decisiones deportivas más importantes pasan directamente por la presidencia de Florentino Pérez, junto a su círculo de confianza. Y esto, aunque históricamente ha funcionado, también tiene un riesgo muy claro. El club no cuenta con una figura fuerte de director deportivo, que marque una idea de juego definida a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que el proyecto deportivo no siempre sigue una línea clara. No hay una identidad de juego moderna, reconocible, que se mantenga en el tiempo. Y aquí es donde aparece el verdadero problema. Porque en el fútbol actual, los grandes equipos no solo fichan talento, fichan en función de una idea. Equipos donde hay una estructura clara, donde el director deportivo define el camino y el entrenador lo desarrolla en el campo. Pero en el Real Madrid, ese proceso es diferente. Muchas decisiones no parten de una idea futbolística concreta, sino de oportunidades de mercado o decisiones estratégicas del club. Y eso puede provocar desajustes, jugadores que no encajan del todo entre sí, perfiles repetidos o falta de equilibrio en ciertas zonas del campo. Por eso, para construir un proyecto sólido a largo plazo, sería clave dar más peso a una estructura deportiva clara, un director deportivo con una idea definida, un entrenador alineado con esa idea, y libertad real para construir la plantilla según las necesidades del equipo. Porque sin una base clara fuera del campo, es muy difícil que todo funcione dentro. Si hay un punto donde el Real Madrid ha cambiado de verdad, es en el centro del campo. Durante años, el equilibrio del equipo pasaba por tres nombres muy claros: Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro. No era solo talento, era control. Kroos marcaba el ritmo, Modric daba soluciones en cualquier situación, y Casemiro sostenía todo sin balón. Pero ese centro del campo ya no existe. Y el problema no es solo que se hayan ido o cambiado de rol, es lo que han dejado. Hoy, el Real Madrid tiene jugadores con un perfil completamente distinto. Más físicos, más verticales, más directos. Jugadores como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga o Aurelien Tchouaméni. Y esto cambia todo, porque el equipo ha perdido algo clave: la capacidad de pausar el partido. Antes, el Madrid decidía cuándo se jugaba rápido y cuándo no. Ahora, muchas veces juega lo que propone el rival. Y esto, dentro del campo, se nota muchísimo. Más pérdidas en salida, menos control en campo rival, y partidos más abiertos de lo necesario. No es que los jugadores sean peores, es que el perfil es otro. Y aquí está la clave. El Real Madrid ha pasado de ser un equipo que controlaba los partidos a ser un equipo que vive de los momentos. Transiciones, arrancadas, acciones individuales, que pueden ganar partidos, sí, pero hacen más difícil dominar. Y en el fútbol de élite, no controlar los partidos se acaba pagando. Si el centro del campo explica por qué el equipo no controla, el ataque explica por qué, a veces, tampoco fluye. Porque el problema del Real Madrid no es la falta de talento, es el encaje. Con la llegada de Kylian Mbappé, el equipo suma a uno de los jugadores más determinantes del mundo. Pero también cambia la estructura ofensiva. ¿Por qué? Porque Mbappé y Vinicius Junior tienden a ocupar zonas muy similares: el lado izquierdo y los espacios al pie o al espacio desde ahí. Y cuando dos jugadores quieren recibir en el mismo sitio, el equipo pierde amplitud y, sobre todo, claridad. Esto provoca varias cosas dentro del campo: menos ocupación racional de los espacios, ataques más previsibles y dificultades para fijar a la defensa rival. Antes, el Madrid tenía roles más definidos arriba. Hoy, muchas veces, todo depende del talento individual. Y aquí entra otro factor clave: Jude Bellingham. Bellingham ha sido diferencial llegando desde segunda línea, aprovechando espacios que generaba el equipo. Pero cuando el ataque se junta demasiado,
esos espacios desaparecen, y el equipo pierde una de sus mayores armas. No es un problema de calidad, es un problema de estructura ofensiva, porque en el fútbol de élite, no basta con juntar a los mejores, hay que hacer que encajen. Y ahora mismo, el Real Madrid, todavía está en ese proceso. Entonces, ¿qué le está pasando realmente al Real Madrid? No es solo un problema de actitud, no es solo un problema de nombres, y tampoco es simplemente cuestión de fichajes, es un problema de coherencia, porque lo que hemos visto es un equipo que ha cambiado, pero sin una estructura clara que acompañe ese cambio. Un club sin una línea deportiva definida a largo plazo, un centro del campo que ha perdido control, y un ataque que todavía no termina de encajar. Todo está conectado, y cuando eso pasa, el equipo depende de momentos, de individualidades, de talento puro, que en el caso del Real Madrid, muchas veces es suficiente para ganar, pero no siempre para dominar. Y ahí está la diferencia, porque los grandes equipos de Europa no solo ganan, imponen cómo se juega el partido. Y ahora mismo, el Real Madrid está más cerca de reaccionar que de controlar. La buena noticia es que tiene talento de sobra para corregirlo. Pero la pregunta es, ¿lo hará a través de una idea clara de juego o seguirá dependiendo de momentos? Porque eso es lo que va a marcar su futuro. Si te gusta este tipo de análisis de fútbol, suscríbete. Estaremos analizando cuál sería el candidato ideal para ocupar el banquillo del nuevo Real Madrid, qué fichajes necesita hacer para la próxima temporada y mucho más. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejarnos un like.